Los vigilantes silenciosos, los sensores cuánticos a bordo del puesto de observación Meridian, Epsilon 7, habían estado monitoreando la misma área del espacio durante más de 3 siglos. Cuando detectaron la primera anomalía, el observador superior de Bell cambió de color, de su habitual azul tranquilo a un púrpura agitado, a medida que la lectura se desplazaba por su interfaz neuronal. Imposible, susurraron su forma cristalina, proyectando reflexiones prismáticas a través de la observación. La firma energética no se parecía a nada registrado en los vastos archivos del colectivo. Una peculiar mezcla de fusión controlada y algo más. Algo que no debería existir a ese nivel tecnológico. La fuente, un brazo espiral de la galaxia aparentemente anodino, y dentro de él, una estrella amarilla igualmente anodina. Lo que hacía a esta estrella tan notable no era su composición ni su edad, sino el tercer planeta de su sistema y los seres que lo llamaban hogar. Los humanos, el colectivo Meridian, habían notado la Tierra por primera vez hace 50 años, cuando las señales de radio primitiva comenzaron a filtrarse al espacio. El protocolo estándar dictaba una observación sin interferencias en todo el espacio. Las razas debían ser monitoreadas hasta que alcanzaran ciertos puntos de referencia tecnológicos, pero los humanos no seguían la progresión esperada del desarrollo tecnológico, que el colectivo había documentado en miles de especies. Se movieron demasiado rápido. Bexal inició un enlace prioritario con el alto consejo del colectivo. Su forma cristalina vibraba con ansiedad apenas contenida. En instantes, la plataforma de observación se transformó en una asamblea virtual de los seres más poderosos del espacio conocido. 12 formas distintas se materializaron, algunas orgánicas, otras mecánicas y algunas que desafiaban la clasificación convencional. El alto consejero Zarus, un ser de energía pura, contenido dentro de una antigua carcasa mecánica, habló primero. Su alerta indica una anomalía de clase 1. Observador Vexol, explique. Honorable Consejo Vexal comenzó su forma. Proyectando los datos del sensor en el espacio virtual compartido. Los humanos han logrado lo que creíamos imposible. Han desarrollado la manipulación controlada del campo cuántico sin dominar primero los viajes interplanetarios básicos. La Cámara del Consejo estalló en un caos de comunicaciones superpuestas. Fue el primer orador NYTH, un ser antiguo, compuesto por matemáticas vivientes, quien restauró el orden. Muéstrenos qué. Bexel amplió las lecturas del sensor, revelando una estructura masiva que tomaba forma en la órbita terrestre. Los humanos estaban construyendo algo, y su escala desafiaba la creencia popular. La mayoría de las especies comenzaron con pequeñas estaciones orbitales, pasos tentativos hacia el vacío, pero esto era una ambición que cobraba forma. Lo llaman el proyecto Avellan. Bexol explicó su cambio de color a un verde intenso, lo cual es preocupante. Nuestro monitoreo del espacio profundo sugiere que es tanto una nave de investigación como una nave diplomática, pero su firma energética. Miembros del Consejo. De alguna manera han desarrollado una tecnología de manipulación cuántica de campos que, según nuestro modelo, no debería ser posible durante al menos otros 1000 años de desarrollo. Las implicaciones eran asombrosas. El colectivo meridiano había mantenido el orden en este sector de la galaxia durante milenios gestionando cuidadosamente el avance de las civilizaciones emergentes. Sus protocolos se basaban en innumerables observaciones y modelos estadísticos. Las especies progresaron a través de etapas tecnológicas en un orden predecible. Vuelo espacial por radio, fusión, mecánica cuántica y, finalmente, manipulación de campos. Pero los humanos acababan de romper ese paradigma. Hay más. Bexal continuó su forma, ahora pulsando con patrones END. Hemos detectado indicios de otras innovaciones tecnológicas que no se ajustan a ningún patrón de desarrollo conocido. Dominaron la gravedad artificial sin comprender la manipulación básica del espacio-tiempo. Desarrollaron la computación cuántica sin alcanzar la teoría del campo unificado. Es como si resolvieran ecuaciones avanzadas sin aprender aritmética básica. El primer alto consejero Zagis, una forma mecánica zumbaba con un mayor consumo de energía, una señal de procesamiento profundo. Las implicaciones son, perturbar una especie que se desarrolla de forma tan impredecible podría desestabilizar todo el sector. Nuestros protocolos se basan en la previsibilidad y el control. Quizás el primer orador NYTH intervino. Su forma matemática se desplazaba a través de patrones complejos. Estamos presenciando algo sin precedentes. Los humanos parecen ser innovadores intuitivos. Crean liderazgo tecnológico basándose en la inspiración en lugar de la progresión lineal. La Cámara del Consejo se llenó con el equivalente a un murmullo incómodo. El desarrollo intuitivo se consideraba peligroso,
conducía a resultados impredecibles y posibles catástrofes. El colectivo había pasado milenios guiando a las especies por caminos de avance seguros y predecibles. Debemos tomar una decisión. Ceraus anunció que los protocolos estándar dictarían que esperáramos otro siglo antes de iniciar el contacto, pero estos humanos, la forma mecánica del Alto Consejero, proyectó una serie de matrices de probabilidad en el espacio compartidos y continuaban a su ritmo actual de avance. Podrían alcanzar capacidades que superaran nuestros modelos de predicción en décadas. El portavoz NYTH calculó rápidamente: tenemos 3 opciones. Podemos mantener la observación y arriesgarnos a que se desarrollen más allá de nuestra capacidad para guiarlos. Podemos intentar frenar su progreso por medios indirectos o podemos iniciar contacto. Vexal terminó su forma cristalina, cambiando al oro profundo de la revelación, rompió el protocolo y se acercó a ellos como iguales en lugar de como guías. El consejo estalló de nuevo. Pero esta vez el caos tenía un trasfondo de miedo. El colectivo nunca se había acercado a una especie emergente como iguales. Toda su filosofía se basaba en una guía cuidadosa y un avance controlado. Mientras el debate se intensificaba, Vexal. Los sensores detectaron nueva actividad alrededor de la Tierra. El proyecto Avellan estaba entrando en sus fases finales de construcción. Cualquier decisión que tomara el Consejo, tendría que tomarla rápidamente. La humanidad no esperaba permiso para alcanzar las estrellas, ya las estaban captando en las profundidades del espacio cuántico. Los sensores continuaron su vigilancia silenciosa, registrando el nacimiento de algo nuevo en la galaxia, una especie que escribió sus propias reglas de avance y en la Tierra. Órbita inconsciente del debate cósmico. Sus logros habían despertado la curiosidad de los humanos. Continuaron construyendo su primera gran nave espacial. Sus sueños, tan vastos como el vacío que buscaban explorar, estaban a punto de terminar. La era de la innovación humana estaba a punto de comenzar. El proyecto Stellaris. La DRA. Sarah Chen se encontraba en la ventana de observación de la base lunar, observando cómo la enorme figura del mayor logro de la humanidad tomaba forma contra el telón de fondo estelar del espacio. El MMS Avellan no era solo una nave, era una declaración al cosmos de que la humanidad estaba lista para unirse a la comunidad galáctica. Hermosa, ¿no? La voz pertenecía al almirante James Martínez. El proyecto Stellaris es una misión militar. Se unió a ella en la ventana. Sus ojos oscuros reflejaban las luces de construcción que danzaban por la sala de avalanchas. Hermoso e imposible. Sarah respondió. Sus dedos trazaban ecuaciones en el aire mientras su interfaz neuronal proyectaba los cálculos que solo ella podía ver. Según la física convencional, no debería funcionar. Rompimos una docena de limitaciones teóricas al construirla. El diseño del Avellan había comenzado como un sueño. Literalmente, Sarah. Se había despertado hacía 3 años con las ecuaciones cuánticas de campo completamente formadas en su mente, un avance que parecía surgir de la nada. No era la primera vez que científicos humanos daban saltos tan intuitivos, pero quizás fue el más significativo. ¿Es estable el motor cuántico? Martins preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Había visto cada prueba y contuvo la respiración con el resto mientras demostraban que los humanos podían romper las reglas de la física de maneras que deberían haber tardado siglos en descubrir. Más que estable, dijo Sarah, permitiéndose una pequeña sonrisa. Es elegante. Las matrices de campo prácticamente se comunican entre sí. Es como si el universo estuviera esperando a que alguien lo intentara. Por aquí, detrás de ellos, las puertas seguras se abrieron con un suave siseo. El Dr. Kai Patel, jefe de antropología, entró apresuradamente con una tableta en las manos. Su apariencia, usualmente descuidada, era desaliñada, sugiriendo que había estado despierto toda la noche estudiando los datos de sus observaciones del espacio profundo. Tenemos confirmación. Él anunció sin preámbulos que definitivamente hay alguien ahí fuera observando. Nosotros, múltiples personas, si nuestras lecturas son correctas. Sarah y Martínez intercambiaron miradas. Habían sospechado que habría sido más sorprendente si el rápido avance tecnológico de la humanidad no hubiera llamado la atención. Esa fue en parte la razón por la que se aceleró el proyecto Stellaris. ¿Qué sabemos de ellos? Martín preguntó, alejándose de la ventana. Kai proyectó una pantalla holográfica desde su tableta que mostraba varias firmas de energía y patrones de radiación. Intentan ser sutiles, pero hemos detectado múltiples puestos de observación en los límites de nuestro sistema solar.
Tecnología altamente avanzada, pero hizo una pausa, frunciendo el ceño. Es extrañamente lineal, predecible, como si estuvieran siguiendo un camino tecnológico muy específico mientras nosotros saltamos por todas partes. Sara terminó. Era cierto. El avance científico de la humanidad siempre había sido caótico, impulsado por ideas repentinas y saltos creativos en lugar de una progresión metódica. El propio Avellan era prueba de ello, incorporando tecnologías que la humanidad había descubierto desordenadamente, combinándolas de maneras que probablemente parecían imposibles para los observadores externos. La verdadera pregunta, dijo Martín, es si nos ven como iguales o como advenedizos que necesitan ser contenidos. Sara volvió a la ventana estudiando la forma distintiva del Avellan. El diseño de la nave no se parecía a nada que la humanidad hubiera creado antes. Incorporaba curvas orgánicas y patrones geométricos que parecían atrapar y doblar la luz de maneras inusuales. El motor cuántico en su núcleo usaba principios que a Sara misma a veces le costaba explicar. Simplemente se sentía bien, como una pieza musical que fluía naturalmente de una nota a otra. Lo siguiente, por eso la diseñamos así, dijo en voz baja. El Avellan no es solo una nave, es un mensaje. Todo, desde su motor cuántico hasta sus interfaces neuronales, demuestra que podemos innovar, que podemos pensar diferente, pero sus armas son mínimas, sus escudos son principalmente defensivos, les estamos mostrando que podemos ser poderosos sin ser amenazantes. Kai añadió otro conjunto de proyecciones a su pantalla holográfica. Los últimos escaneos del espacio profundo sugieren una mayor actividad en los puestos de observación. Definitivamente están reaccionando a la construcción del Avellan. Creo que los estamos forzando. Tendrán que contactar pronto. Bueno, dijo Martín con firmeza. Es mejor reunirnos con ellos en nuestros términos que esperar a que decidan que estamos listos. Un suave timbre de la interfaz neuronal de Sara los interrumpió. Parpadeó, leyendo la notificación que solo ella podía ver. El motor cuántico está completo. Todos los sistemas están en estado normal. Hizo una pausa, permitiéndose un momento de orgullo. El Avellan está listo. Los tres permanecieron en silencio, observando la enorme nave que representaba el mayor logro de la humanidad. Todo parecía brillar levemente en el campo cuántico que ya comenzaba a formarse incluso en reposo, como un pájaro minucioso que escarba en la puerta de salida. ¿Hemos elegido a su tripulación?, preguntó Kai. Martínez asintió. Lo mejor que podemos hacer es tener científicos, diplomáticos, soldados si los necesitamos, pero todos son pensadores creativos, personas que pueden adaptarse a lo que encontremos ahí fuera. Él sonrió. Ligeramente, incluyéndolos a ustedes dos. Por supuesto, necesitamos a las personas que la idearon para ayudarla a conocer la galaxia. Sara sintió un escalofrío de anticipación recorrer su espalda. Años de trabajo, innumerables avances teóricos y más de algunos logros imposibles habían llevado a este momento. La humanidad estaba a punto de pisar el escenario galáctico y lo harían a su manera, sin seguir el libro de reglas de nadie más, sino escribiendo el suyo propio. A través de la ventana, la Tierra colgaba, como una joya azul contra la oscuridad del espacio, un recordatorio de todo lo que representaban. El Avellan flotaba sobre él, casi completando su campo cuántico, ocasionalmente visible como ondas de iridiscencia a través de su sala. Envíen la notificación a todos los departamentos. Martine, dijo con su voz cargando con el peso de la historia. El proyecto Stellaris está entrando. En su fase final, el Avellan se lanza en 48 horas. Como respuesta, el campo cuántico alrededor de la nave pulsó una vez. Una brillante exhibición de colores que no debería haber sido posible en el vacío del espacio para ningún observador. Debió parecer una declaración. La humanidad estaba lista para iluminar el puente entre las estrellas. El campo cuántico del Avellan onduló como una aurora boreal al descender de un viaje más rápido que la luz en el punto de encuentro designado. Los conjuntos de sensores de la nave detectaron de inmediato la delegación de los colectivos Meridian. 7 naves estaban dispuestas en una formación matemáticamente perfecta. Sus agujeros brillaban con precisión metálica en el puente del Avellan. Sara Chen sintió un hormigueo en su interfaz neuronal al procesar los datos entrantes. Sus naves son interesantes, dijo, estudiando las lecturas. Increíblemente avanzado, pero casi no hay innovación en su diseño. Es como si siguieran una plantilla refinada durante miles de años. El almirante Martínez se encontraba en la estación de mando. Su postura era relajada pero alerta,
eficiente pero predecible, como toda su civilización. Si nuestras observaciones son correcto. La pantalla principal mostraba las naves Meridian con gran detalle. Eran hermosas en su simetría, cada una idéntica a la otra excepto por el tamaño. Sus alas estaban cubiertas de patrones que Sara reconoció como expresiones matemáticas, un lenguaje universal que trascendía las palabras habladas. Nos llaman. Kai anunció desde su estación, frecuencias electromagnéticas estándar, bastante primitivas considerando su nivel tecnológico. Martínez asintió. Nos están probando, viendo cómo manejamos los protocolos básicos antes de pasar a comunicaciones más avanzadas. Se alisó el uniforme. Sorpréndanlos. Dottore Chen. Sara sonrió, sus dedos danzando a través de los controles holográficos. Comunicadores de entrelazamiento cuántico. Enlace activo ahora a bordo de la nave insignia Meridian. El conde Sereus experimentó el equivalente electrónico de una descarga cuando los humanos ignoraron por completo sus sistemas de comunicación tradicionales. La señal de entrelazamiento cuántico llegó instantáneamente, transportando no solo datos de audio y vídeo, sino un paquete sensorial completo que permitió una traducción perfecta y un contexto cultural. Saludos, representantes del colectivo Meridian. La voz de Martínez se escuchó con perfecta claridad. Soy el almirante James Martins de la nave terrestre Atalon. Venimos en paz y amistad. El silencio que siguió duró exactamente 3.7 segundos. El tiempo que les tomó a los líderes colectivos procesar que estos humanos habían dominado una tecnología que debería haber estado siglos fuera de su alcance. Recibimos sus saludos. Nave Tierra Avalon. Zarus finalmente respondió. Su forma mecánica se ajustó para coincidir con el inesperado protocolo de comunicación. Su método de contacto es desconocido. Convencional a través del enlace cuántico. Sara pudo percibir la mezcla de sorpresa e inquietud de las naves alienígenas. Su rígida adherencia al protocolo se vio interrumpida desde el primer contacto. La humanidad a menudo toma caminos poco convencionales. El alto consejero Martínez respondió diplomáticamente. Creemos que la diversidad de enfoques conduce a una mayor comprensión. La forma matemática del orador en Guay cambió a través de patrones complejos mientras analizaban el Avelán. Su nave desafía nuestra comprensión. Su diseño incorpora principios que deberían ser mutuamente excluyentes, pero aquí estamos. Sara habló, incapaz de contener su emoción al finalmente discutir la ciencia con otros seres avanzados. Las matrices del campo cuántico en realidad funcionan mejor porque no siguen patrones convencionales. El caos crea nuevas posibilidades. Los líderes del meridiano se comunicaron entre sí. Su comunicación se transmitió como una vibración sutil en el campo cuántico. No se dieron cuenta de que los humanos podían detectar que estaban perturbados no solo por los logros tecnológicos de la humanidad, sino por su actitud despreocupada hacia la ruptura de las limitaciones teóricas. Hemos observado a su especie durante algún tiempo. Zaris admitió que finalmente su desarrollo ha sido concerniente a tu avance sin una fundación adecuada, lograr avances sin seguir secuencias establecidas con respeto. Kai intervino. Su entrenamiento de teólogo antihumano lo ayudó a comprender las implicaciones culturales. ¿Quién estableció estas secuencias? ¿Por qué el avance debe seguir un camino predeterminado? La pregunta flotaba en el vacío entre las naves como un desafío. Las naves Meridian cambiaron ligeramente su perfecta formación, vacilando por primera vez. El orden es necesario para la estabilidad primero. El portavoz NYTH respondió, el avance aleatorio conduce al caos, a peligros, que podrían afectar sectores enteros del espacio o conducen a esto. Martín señaló. Hacia el Avelán que los rodeaba, una nave que demuestra que lo imposible es solo imposible. Hasta que alguien lo aborde desde un nuevo ángulo. No estamos aquí para interrumpir su orden, sino para mostrar que podría haber otras formas de lograr el progreso. El enlace cuántico zumbó con mayor actividad a medida que más líderes Meridian se unían. A la conversación, sus reacciones variaron desde la fascinación hasta el miedo, desde la curiosidad hasta la preocupación. Los humanos estaban demostrando ser más sofisticados de lo esperado, pero también más impredecibles, quizás. Zagis dijo lentamente. Ahí podríamos aprender mucho el uno del otro. Su caos podría beneficiarse de nuestro orden, y quizás nuestro orden podría beneficiarse de su innovación. La interfaz neuronal de Sara detectó un cambio sutil en los campos cuánticos que rodeaban las naves Meridian. Estaban adaptándose para intentar igualar la configuración más eficiente del Avelán.
Ya estaban aprendiendo a pesar de milenios de estricta adherencia a sus patrones establecidos. Por eso estamos aquí. Martín sonrió para tender puentes entre diferentes formas de pensar y demostrar que el lugar de la humanidad en la galaxia no tiene por qué perturbar su orden, sino que puede mejorarlo. La conversación continuó, abarcando desde discusiones técnicas sobre física cuántica hasta debates filosóficos sobre la naturaleza del progreso. Con cada intercambio, la tensión inicial comenzó a disminuir, reemplazada por una creciente fascinación por ambas partes. Pero bajo los intercambios diplomáticos y las discusiones científicas, ambas partes sabían que esto era solo el comienzo. La humanidad había emergido al escenario galáctico de una manera que nadie esperaba, y mucho menos el colectivo Meridian. La verdadera pregunta no era si los humanos podrían igualar el nivel de avance del colectivo. A su manera única, la pregunta era cómo esto cambiaría el orden cuidadosamente mantenido de la galaxia. A medida que continuaban las discusiones, Sara notó algo interesante en sus lecturas del campo cuántico, el caos de los patrones del campo Abelan y la rígida estructura de las naves meridianas. Los campos comenzaban a influirse mutuamente, creando nuevas armonías que ninguna de las partes había anticipado. Quizás ese era el verdadero regalo de la humanidad a la galaxia, no solo sus innovaciones, sino su capacidad para demostrar que el caos y el orden, la intuición y la lógica, podían coexistir y crear algo mayor que la suma de sus partes. Prueba de fuego. El ataque llegó sin previo aviso. El vacío entre las flotas Abelan y Meridiana resplandeció repentinamente con energía cuando tres enormes naves se materializaron de lo que parecía un desgarro en el espacio mismo. Sus alas eran oscuras, casi consumían la luz, marcadas con patrones geométricos que pulsaban con un siniestro resplandor rojo. Los primeros heraldos del vacío. La voz del orador en Guay crepitó a través del enlace cuántico. Su forma matemática calculó un número incalculable de posibles resultados a una velocidad increíble. Pensamos que se habían extinguido. Hace milenios, las naves heraldos se movieron. Con una gracia imposible, sus armas ya estaban cargando. No mostraron interés en comunicarse, ningún deseo de diplomacia. Su primera salva de rayos de energía atravesó el espacio, obligando a las naves humanas y meridianas a tomar medidas evasivas. Múltiples firmas de energía, nunca antes vistas en nuestra base de datos. Informe de Sara. Ted escuchó un mural. La interfaz tiene dificultades para procesar las lecturas. Están usando algún tipo de sistema de armas basado en la gravedad. La respuesta del almirante Martínez fue inmediata. Estaciones de batalla. Dr. Chen, consígame todo lo que pueda sobre su tecnología. Kai, ¿algún registro histórico de las bases de datos de Meridian sobre estos heraldos? La flota Meridian ya había formado un patrón defensivo. Sus naves se movían con precisión matemática, pero sus tácticas tradicionales parecían ineficaces contra los heraldos. Patrones de ataque no convencionales. Su tecnología parece basarse en la manipulación del vacío. Se transmite Zarag. Nuestros registros sugieren que eran maestros de la energía oscura, pero su civilización se autodestruyó por el uso excesivo de tecnologías inestables. Al parecer, no todos, murmuraron los Martínez mientras los escudos cuánticos de Abelan desviaban otro ataque. Opciones del Dr. Chen. La mente de Sara repasó las posibilidades. Su interfaz neuronal proyectaba cálculos cuánticos más rápido de lo que cualquier computadora normal podría procesar. Su tecnología del vacío está creando microsingularidades para alimentar sus armas, pero hay un patrón, un ritmo que podríamos explotar. La batalla se intensificó. Las naves Meridian lucharon con precisión y coordinación. Sus ataques, perfectamente sincronizados y posicionados. Pero las naves precursoras parecen anticipar cada movimiento, contrarrestando sus estrategias de orden con caos. Su computadora táctica debe estar procesando primero nuestros patrones de ataque. Orador NYTH. Se dio cuenta de que nuestro enfoque metódico se ha vuelto predecible. Entonces, démosles algo que no puedan predecir. Martínez dijo, Dr. Chen, recuerde esa modificación del campo cuántico. La que teorizó la semana pasada, la que podría ser demasiado inestable para probar. Los ojos de Sara se abrieron de par en par. Eso era pura teoría. Almirante, el camino funciona, pero es mejor arriesgarse que asegurar la destrucción. Martínez, ha terminado. El trabajo con las naves Meridian les muestra lo que necesitamos a través del enlace cuántico. Sara compartió rápidamente sus cálculos con la flota Meridian. Podía percibir su incomodidad con el plan. Iba en contra de todo lo que creían sobre la progresión tecnológica adecuada y los protocolos de operación seguros. Esto es una locura.
Uno de los capitanes de Meridian protestó. Las interacciones del campo cuántico podrían destrozar nuestras naves o podrían salvar a todos nuestros vidas. Los Zorus contrarrestaron su forma mecánica, zumbando con mayor poder. Debemos confiar en nuestros aliados humanos. Su caos posee sabiduría, pero aún no entendemos. Las naves Harbinger presionaron su ataque. Sus armas basadas en el vacío creaban distorsiones en el espacio mismo, pero mientras se acercaban para matar, algo inesperado sucedió. El campo cuántico de Avalanche comenzó a latir con un nuevo patrón, uno que parecía danzar entre el orden y el caos. La flota Meridian sincroniza sus generadores de campo con los nuestros. Sara ordenó a sus dedos que volaran a través de controles holográficos. Deja que los patrones surjan naturalmente. No intentes forzarlos a configuraciones estándar. Lo que siguió fue diferente a todo lo que ninguna civilización había visto antes. Los campos cuánticos de las naves humanas y Meridian comenzaron a interactuar creando complejos patrones de interferencia. La rígida precisión matemática de la tecnología Meridian se fusionó con el caos intuitivo de la innovación humana. Las naves Harbinger fallaron. Sus computadoras tácticas fueron incapaces de predecir los patrones siempre cambiantes. Sus armas basadas en el vacío impactaron. Escudos cuánticos que cambiaban y se adaptaban con cada ataque, volviendo su propia energía contra ellos. Ahora, Martín recibe la orden de un patrón de ataque completo. La flota combinada se movió como uno. Sus armas, mejoradas por los campos cuánticos fusionados, las naves Heringe, a pesar de toda su tecnología avanzada, no pudieron adaptarse al asalto impredecible. Sus cascos oscuros se agrietaron bajo la tensión del vacío. La energía se filtra al espacio. La contención de su campo está fallando. Sara informó que observaba a través de su interfaz neuronal cómo los sistemas de la nave enemiga comenzaban a generar una cascada. Las microsingularidades colapsaban. La nave Harbinger Líder fue la primera en caer. Se desintegró al volverse hacia adentro. Su propia tecnología del vacío se retraía. Las otras dos intentaron retirarse, abriendo niveles espaciales para escapar, pero el daño fue demasiado severo. En cuestión de segundos, las tres naves quedaron reducidas a escombros dispersos que flotaban en el vacío mientras los campos cuánticos volvían a sus patrones normales. Hubo un momento de silencio atónito en todas las naves. La formación perfecta de la flota Meridian se había interrumpido por completo. Sus naves, dispuestas en lo que alguna vez se habría considerado un patrón caótico, finalmente no estaba en ninguna de nuestras bases de datos tácticas. A veces, las mejores soluciones no se encuentran en las bases de datos. Martín respondió que sí. Descubierto en el momento en que diferentes formas de pensar se unen a través del vínculo cuántico, Sara podía sentir un cambio en la actitud del líder meridiano. Su rígida adherencia a los patrones establecidos se había visto sacudida no solo por la amenaza que enfrentaban, sino quizás por la solución que los había salvado. Zeraus admitió que hemos estado demasiado comprometidos con nuestras formas establecidas. Tu caos, los humanos, nos ha demostrado que la innovación no necesita seguir un camino predeterminado para ser efectiva. A medida que llegaban los informes de daños y los equipos de reparación comenzaban su trabajo, Sara estudió las lecturas de la batalla. Las interacciones del campo cuántico entre los humanos y la tecnología meridiana habían creado patrones que ninguno de los bandos creía posibles. Era una metáfora perfecta de lo que sus civilizaciones podían lograr. Juntos, el puente entre las estrellas se había fortalecido a través de la crisis. En el fragor de la batalla, y atenuado por el reconocimiento de que tanto el orden como el caos tenían su lugar en el universo, la galaxia estaba cambiando y la humanidad había demostrado que estaba lista para ayudar a guiar ese cambio. Nuevos horizontes. El gran salón de asambleas del colectivo Meridian era una maravilla de la ingeniería. Sus paredes cristalinas cambiaban con patrones de luz que reflejaban las armonías cuánticas de 1000 mundos. Hoy, esos patrones danzaban con una vitalidad inusual, influenciados por la presencia del campo cuántico del HMS Avellan al atracar en la estación. Habían pasado 3 semanas desde la batalla con los Heraldos del Vacío y la galaxia aún se estaba adaptando a las implicaciones de ese encuentro. La tripulación de la Avellan había pasado ese tiempo trabajando estrechamente con científicos de Meridian, compartiendo ideas y descubriendo nuevas posibilidades que surgieron de sus enfoques tecnológicos combinados. Sara Chen se presentó ante el Consejo reunido. Su interfaz neuronal le permitió apreciar la compleja belleza matemática de la arquitectura de la cámara junto a ella. El almirante Martínez y el Dr. Kai Pe representaban los intereses militares y culturales de la humanidad. Se enfrentaron no solo al Alto Consejo de Meridian,
sino también a representantes de docenas de especies miembros, todos reunidos para discutir el lugar de la humanidad en la comunidad galáctica. La evidencia es innegable. El alto consejero Esis anunció su forma mecánica brillando bajo las luces cambiantes de la cámara. El regreso del Heraldo del Vacío no era solo una amenaza, sino una prueba. Una prueba que solo podía superarse mediante la combinación del orden y el caos, la sabiduría establecida y el pensamiento innovador. La forma matemática del primer orador de Enwai proyectó ecuaciones complejas en el espacio compartido. Nuestro análisis de los datos de batalla ha revelado algo notable. Las interacciones del campo cuántico entre nuestras naves crearon patrones que nuestro mayor. Los teóricos creen que podría revolucionar nuestra comprensión del espacio-tiempo. Eso es solo el comienzo. Sara dio un paso al frente. Hizo un gesto y su interfaz neuronal proyectó una pantalla holográfica de nuevas configuraciones de campos cuánticos. Al combinar la precisión meridiana con la intuición humana, hemos descubierto categorías completamente nuevas de posibles tecnologías. Los sistemas Avalan ya se han actualizado con algunos de estos descubrimientos. Un murmullo recorrió a los representantes reunidos. La idea de incorporar conceptos nuevos y no probados a la tecnología establecida habría sido impensable semanas atrás, pero el éxito contra los precursores había sacudido siglos de pensamiento rígido. Todavía hay quienes temen el cambio. Uno de los miembros del Consejo notó que su forma energética parpadeaba con preocupación. Creen que el avance descontrolado representa un riesgo demasiado grande. El cambio siempre conlleva riesgos. Martín respondió, pero el estancamiento conlleva uno aún mayor. Los recolectores del vacío afirman que si no hubiéramos estado dispuestos a probar algo nuevo para combinar nuestros diferentes enfoques, ninguno de nosotros estaría aquí ahora. Kai dio un paso al frente. Su formación en antropología lo ayuda a superar la brecha cultural. Lo que proponemos no es el abandono del orden, sino la evolución. La humanidad no desea perturbar la estabilidad que el colectivo ha construido, sino mejorarla para demostrar que el progreso no tiene que seguir un solo camino para ser significativo. Los campos cuánticos de las cámaras ondularon mientras los miembros del Consejo se comunicaban entre sí. La interfaz neuronal de Sara recogió fragmentos de sus discusiones. Debate sobre tradición versus innovación, estabilidad versus crecimiento, lo conocido versus lo posible. Finalmente, la rosa de Zarra. Su forma mecánica proyecta sombras complejas. Al otro lado de la cámara, el colectivo meridiano ha mantenido la paz y el orden en esta galaxia durante milenios. Hemos guiado a innumerables especies por el camino del progreso, siguiendo siempre los patrones que creíamos inmutables. La humanidad nos ha demostrado que estos patrones pueden ser flexibles. La forma del primer orador cambió a través de cálculos rápidos antes de estabilizarse. Proponemos un nuevo protocolo para la creación de una iniciativa conjunta de investigación humana sobre Meridiano, dedicada a explorar las posibilidades que surgen cuando se permite que diferentes enfoques del progreso se complementen. El Avellan será el buque insignia de esta iniciativa. Martín agregó un puente entre nuestras civilizaciones, demostrando que el orden y el caos pueden coexistir y crear algo más grande que cualquiera de los dos por separado. Sara sintió un hormigueo en su interfaz neuronal a medida que los nuevos datos transmitidos en las naves Meridien a través de la galaxia ya comenzaban a incorporar elementos de la teoría cuántica de campos humanos en sus sistemas. Los patrones rígidos de su civilización comenzaban a mostrar signos de variación creativa. Hay algo más. Zagis anunció que nuestros sensores de largo alcance han detectado señales similares de energía del vacío. En sectores distantes, los precursores que encontramos podrían haber sido exploradores, si es que hubo más. Para el regreso, necesitaremos la fuerza que proviene de la unidad, no solo en nuestras flotas. Pero, en nuestro pensamiento, las implicaciones eran claras, la galaxia estaba cambiando. Enfrentando amenazas que no podían superarse solo con los métodos tradicionales. La combinación de la innovación humana y el orden meridiano podría ser la clave para enfrentar cualquier desafío que se avecinara. Que este sea el comienzo. Martín dijo, su voz resonando por la cámara no solo como una alianza, sino como una nueva forma de ver el universo. Juntos podemos forjar un camino que honre tanto la tradición como la innovación. Los campos cuánticos del salón de asambleas pulsaron con aprobación. Los patrones de 1000 mundos se sincronizaban en una nueva armonía. Mientras Sara observaba a través de su interfaz neuronal, pudo ver las matemáticas del orden y el caos danzando juntos, creando algo hermoso y nuevo. La presencia de Avellan había catalizado el cambio. En todo el colectivo meridiano demostró que el mayor regalo de la humanidad a la galaxia podría no ser su tecnología ni su fuerza,
sino su capacidad para demostrar que diferentes caminos pueden conducir al mismo destino. Las estrellas mismas parecían brillar con más fuerza, como si reconocieran el comienzo de una nueva era en la órbita terrestre. La construcción de más naves que incorporan las nuevas tecnologías híbridas en el espacio meridiano ya había comenzado. Las estaciones de investigación se estaban modificando para explorar caminos de avance menos lineales. En la vasta oscuridad entre las estrellas, los primeros pasos de la humanidad de la comunidad galáctica se habían convertido en un salto hacia un futuro donde la innovación, la tradición, el caos y el orden pudieran coexistir. En armonía, el puente entre las estrellas se había convertido en un puente entre las formas de pensar. Y la galaxia nunca volvería a ser la misma.